Cambiemos el aguantar por sostener, la lucha por alianza, la rebelión por liberación. Bienvenida a un espacio donde exhalar y liberar desde la conciencia y la intención, donde aprender a no llevarnos a la urgencia, aguantar hasta explotar. Bienvenida a Atracones de... Hoy tenemos una invitada, dos invitados bastante especiales. Hoy vamos a hablar de ego, con lo cual tenemos al señor Ego invitado a nuestra reunión. ¿Y quién mejor para hablar de ego que Vero Morera, Purple Intuition? Vero, qué ilusión, no te puedes imaginar la ilusión, la alegría que me da tenerte en este espacio. Juana, yo estoy súper contenta de estar aquí. Pienso además que es un tema hermosísimo y muy necesario, así que muy agradecida. Mío el agradecimiento. Entonces, bueno, sabes que Atracones D es un espacio para aprender a liberar con conciencia, para no llevarnos a la urgencia, es un espacio de autoconocimiento y donde aprendemos herramientas de autorregulación para gestionarnos, bueno, pues para ver pues todas aquellas cositas que en nuestro día a día se van poniendo ahí, interponiendo y que parece que son como piedrecitas en nuestros zapatos. ¿Cómo podemos liberarnos de estas piedrecitas en los zapatos sin llevarnos al límite, Entonces, ¿qué papel juega el ego en todo esto? ¿Quién es el ego, Vero? ¿Quién es? ¿Es un primo nuestro de las Américas? Un primo que llegó un día, hola, ¿qué haces tú aquí? A ver, entonces, el ego, voy a dar un poquitico lo que es la definición y luego voy a explicar cómo le sentimos, porque una cosa es pensarlo y como más o menos entenderlo y luego es aprender a reconocerlo en el momento, que es mucho más importante y valioso que el concepto como tal. Entonces, el ego viene siendo una identidad, ¿ok? Especialmente podemos decir que se manifiesta a través de la mente y de las emociones, que nace del miedo a no ser suficiente o a ser rechazado. Entonces es un yo, cualquier cosa que tú relaciones con un yo, que tiene atada la urgencia, un poco el pánico, escondido o no, de no ser digno. Entonces, este ego, y estamos hablando sobre todo del ego en adulto, ¿no? Entonces después, ni siquiera de adulto, podemos decir que el ego a partir de los 4 o 5 años, cuando ya tú empiezas a colocar un poco esta separación y esta dicotomía de bien y mal, digno, no digno, correcto, no correcto, y sobre todo se manifiesta a través de las emociones culpa, vergüenza, no ser suficiente. Hay también lo que es el dolor social, es decir, cualquier sensación que tenga que ver con ser rechazado, humillado. Entonces, una de las cosas a conocer es que el ego en sí no es ni bueno ni malo, simplemente es, ¿ok? Es una identidad, un yo. ¿Qué hago yo para ser buena? Por ejemplo, en el área de maternidad. Entonces tenemos en nuestra cabeza y un poco impreso en nuestras memorias y creencias lo que hace una buena madre, lo que hace una mala madre, lo que hace una buena pareja, una mala pareja, un buen dentista, un mal dentista. Entonces, cualquier lugar donde pueda haber una identidad madre que tú puedas separar en bueno y malo. Y eso no es algo que podemos evitar. Entonces, no es algo a controlar. Incluso tiene un rol y un origen adaptativo, que es el evitar que seas rechazado por tu sociedad y que entonces mueras abandonado y te coma un tigre en el bosque. Porque así de dramático se siente. Incluso Eckhart Tolle nos habla mucho de que le tenemos más miedo a una muerte de identidad que a la muerte misma, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquitico el ego.
el miedo más miedo a no ser que a morir, ¿no? En sí sería. Y contado así, el ego, parece que el ego es un invitado desagradable, que todo el tiempo exige y que todo el tiempo pone un rasero, has de llegar hasta aquí, tienes que alcanzar hasta aquí. Y claro, esto suena a exigencia, a urgencia y a tensión, ¿no? Y este espacio precisamente hablamos de exigencia, de urgencia y tensión y de cómo liberar esa tensión sin que este ego o cualquier otra cosa nos lleve a la urgencia máxima y a la explosión. No sé cómo se viviría una explosión cuando alguien es comido, ¿no? por su propio ego, pero sería como aquella explosión, pues bueno, que voy mi barco va a la deriva, no lleva piloto, ¿no? Voy completamente desorganizado. Entonces, ¿cómo podemos hacernos un poco amigos de este ego y hacernos amigos de este invitado que no parece muy agradable, pero que, bueno, como tú dices, no es malo ni bueno, todos tenemos un ego y probablemente va a seguir ahí el resto de nuestra vida. O sea que cuanto mejor nos llevemos con él, más sepamos de qué pie cojea y podamos un poco cogerle el tranquillo, ¿no? Que se dice aquí, cogerle el tranquillo, saber por dónde va y por dónde no va bueno, pues para hacernos amigos y para tenerlo como aliado y no como enemigo. Porque realmente el ego, así como tú lo has explicado, no es un peligro, es una respuesta al peligro. El ego no es peligroso, ¿no? Eso. Entonces, ¿cuán peligroso es el ego? ¿Cuándo se vuelve peligroso? ¿Y cómo podemos tenerlo amansado? ¿Cómo podemos amansar este ego? Entonces, vamos a decir que tenemos el ego, que es este yo y esta identidad con todos estos miedos, que tiene una máscara, ¿no? Se pone una máscara, un rol, para que a través de ese rol pueda sentirse protegido por el entorno, protegido por sus propios juicios, ¿no? Que por lo general vienen siendo ya creados desde que somos bien chiquitos. Y del otro lado tenemos esencia o el ser genuino. Y básicamente esencia se trata acerca del simplemente ser, ¿ok? Ni bueno ni malo, sino que todos somos suficientes y dignos. El peligro está cuando nosotros comenzamos a identificarnos demasiado desde roles por miedo a ser rechazado y no conectamos o abandonamos lo que es nuestra esencia o nuestra manifestación de dones o nuestra intuición o todo lo que se relacione a nutrición espiritual. Entonces, por lo general el ego va a estar mucho más alto en periodos donde, por ejemplo, hay peligro, ¿okay? Donde está tratando de ponerte un poco la máscara para que no vayas a ser rechazada, ¿no? En momentos de vulnerabilidad, pero también el ego va a estar bastante alto cuando dejamos de nutrirnos espiritualmente, como acabo de nombrar. Entonces, nutrirnos espiritualmente se refiere a la relación con el propio miedo y con incertidumbre y la vida, ¿ok? Entonces, todo lo que se refiere a las sensaciones de pertenencia, las sensaciones de confianza, paciencia y sensación de ser suficiente tiene que ver con nutrición espiritual. Y estas son prácticas diarias que necesitamos ir desarrollando, bien sea a través de la atención plena. También hay principios, por ejemplo, de budismo secular que a mí me encanta desarrollar. Justo en estos días estaba poniendo en práctica una oración de Pema Chodron que a mí me encanta, que es una meditación de loving kindness, entonces una meditación de compasión cuando estamos sintiendo rencor o resentimiento hacia una persona porque sentimos que nos ha hecho daño y nos estamos quedando ahí pegados. Entonces, esos son los instantes donde necesitamos introducir prácticas que nos permiten sentir otra vez un poco de seguridad. Entonces, el objetivo de trabajar el ego o no permitir que este tenga un rol tan grande en nuestra vida no es que nunca se presente, es que se va a presentar y a veces vas a responder desde ego. ¿Ok? De hecho, a mí me gusta decir que dale snacks a lo largo del día a tu ego, es decir, cuando entras en una pataleta o cuando estás en una quejadera o cuando estás insultando a otro,
dale sus snacks, ¿no? Y esto de repente hablando con una amiga o hablando con tu pareja, pero también necesitamos darles quizás más que snacks, un poco más de buffets a esencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las prácticas de compasión que estoy desarrollando? ¿Dónde están mis prácticas meditativas? ¿Cuáles son las creencias y valores que yo quiero desarrollar intencionalmente? ¿Tengo conciencia de ello o no? Ahora, claro, todo esto tiene que ver muchísimo también con el nivel de automatismo que llevamos. Entonces, si estamos metidos en todo el día pensando, todo el día metidos en la cabeza y abandono lo que es el cuerpo, abandono también hacer momentos de silencio, de, oye, ¿cómo me siento? ¿Dónde estoy parada? ¿A qué velocidad voy? Si yo no hago eso, es muy posible que me meta a vivir en mi cabeza durante mucho tiempo sin nutrición espiritual y entonces comienza a mandar, incluso a veces de forma inconsciente, lo que es el ego. Entonces, ¿cómo comienzas a notar cuando el ego está dominando tu vida y estás abandonándote? Cuando hay bastantes tengo que y debería. Que esta es una forma bastante rápida de poder reconocer si estoy un poco en terreno peligroso con el ego. Es cuántos tengo que hay en mi día y cómo lo siento. Entonces, a mí me gusta decir que uses un porcentaje, ¿no? Hoy es un día de 80% tengo que, ok, entonces 80% estás hablando desde ego. El otro 20% quizás estoy jalando de su otro lado, que es el quiero, que es una responsabilidad humilde, que además necesita luego adaptarse a la realidad, ¿no? Porque querer no es tener, es importante tampoco aferrarnos, o por lo menos no aferrarnos durante mucho rato a expectativas, pero bueno, ese ya sería el tema de esencias. Sin embargo, en cuanto a ese propio ego, está ese tengo que, el debería, que a veces puede ser tanto en vocabulario como en sensación, ¿no? Por ejemplo, estoy descansando, yo debería estar limpiando la casa y es como que en vez de usar el debería, usa el quiero y va a ver cómo te sientes con ello, en vez de estar jalando de qué me hace una buena ama de casa y qué me hace una mala ama de casa, que no necesitas eso. Lo que necesitamos es aprender a reconocer qué significa limpiar la casa para ti. O sea, más sencillo, sin usar el bueno y el malo. Y el tercer punto, bastante común cuando hay exceso de ego, es la cantidad de culpa, ansiedad o vergüenza o sensación de separación que estoy sintiendo en mi día. Entonces todos vamos a sentir culpa o vergüenza o una sensación de estar aislados o separados del resto del mundo en algún u otro momento, pero hay periodos de nuestra vida donde quizás lo estamos experimentando. Nuevamente vamos a decir un porcentaje. Si tú estás experimentando un 70% de tu día desde una sensación de estar aislada del mundo, o 70% de tu día tú estás sintiendo culpa, por ejemplo, cuando te sientas a comer, ahí quizás hay un exceso de ego y esto significa que hay un abandono de esencia y que nos estamos perdiendo un poco quizás en desnutrición espiritual y desconexión, porque mientras que el ego es excelente en periodos de emergencia o un poquito aquí y allá, en exceso lo que hace es abandonar un desarrollo genuino y llega a un punto donde no te conoces, porque el ego no está hecho para que sea tu identidad personal, está hecho para que sea una fachada, un poco el espacio seguro, pero no es seguro, es solamente una sensación de seguridad ante miedo, ante incertidumbre, ok, que Sí, no puedes jalar mucho de eso. Es un cobijo. Al final el ego, ¿no?, te aísla porque es ahí donde te vas a cobijarte y a refugiarte ante situaciones de mucho miedo, en este caso pues el miedo a no ser suficiente, a no ser lo suficientemente bueno. Entonces, el antídoto del miedo es la confianza, ¿no?, como tú decías, y es muy difícil conectar con la vida y conectar con tu ser también si no hay ningún tipo de confianza en ti mismo, en los demás y en el mundo, porque esta confianza es confianza en ti mismo, confianza en los demás y confianza en el mundo, ¿no? Te sientes tan inseguro contigo mismo, con los demás y con el mundo, que todo el tiempo el ego,
realmente va a ser el refugio que te dé, bueno, un sucedáneo de seguridad, porque no es una verdadera seguridad, porque a la vez que te la da, te la quita, ¿no? Como tú decías. Es el problema y es la solución. Todo el tiempo te pone el rasero cada vez más alto, te aísla más del mundo y más aislado estás del mundo, menos confías en el mundo y más vas a depender del ego, ¿no? Entonces, ¿cómo retomamos esta confianza y volvemos a entrenar y a desarrollar nuestra capacidad de adaptación, que la tenemos, que la traemos de serie, que siempre lo digo, ¿no? Traemos de serie una capacidad adaptativa maravillosa que con todas estas reglas, con todos estos raseros, con todos estos bueno, malo, deberías, no deberías, pues vamos desconectándonos y desconectado del mundo no puedo estar adaptado al mundo, es imposible, ¿no? Estoy aquí en mi cueva, ¿no? En mi refugio, que a la vez que me genera el miedo, me quita el miedo. Por un momento me lo quita, ¿no? Me genera los miedos y a la vez me los quita. Claro, la misma cosa es el problema y es la solución. Es todo el tiempo una dependencia, ¿no? Hay una dependencia del ego, tú le llamas adicción, ¿no? Esta adicción a este ego, porque al mismo tiempo es el problema, me genera el problema y al mismo tiempo me da la solución. Que son pues, el control, los debería, la exigencia. Entonces, ¿cómo logro no sobreidentificarme con el ego? Porque a veces hay personas que dirán, pero entonces, ¿y yo cómo identifico? Yo no sé quién soy sin estos deberías, yo soy esto, ¿no? Entonces, ¿cómo dejo de sobreidentificarme con el ego? Sobreidentificarme, no identificarme, porque es mi ego y está ahí y me ha ayudado a salir airoso de muchas situaciones y probablemente me habrá salvado la vida o me habrá sacado de más de una situación, ¿ok? Muchísimas gracias, pero no te necesito todo el tiempo, ¿no? Este es el mensaje que tú decías. Está bien, me sacas de muchas situaciones, pero no te necesito todos los momentos de mi vida. Hay momentos de mi vida que quiero que me dejes ser. Y aquí está este liberar y exhalar con conciencia. Yo no voy a poder liberar y exhalar con conciencia si no hay confianza en que puedo hacerlo, si no hay confianza en que puedo ser yo, y hay una confianza en mí mismo, en los demás y en el mundo. Y si este ego no me deja ser, no me permite ser. Entonces, ¿cómo dejo de sobreidentificarme y tomo contacto, esa parte que tú decías de nutrir la otra parte, de nutrir la adaptación, de nutrir la confianza, de nutrir la compasión, de nutrir el contacto? Yo creo que es el contacto, ¿no? De nutrir el contacto con la vida. Salir de mi aislamiento, de mi cueva, es un poco la cueva de Platón, el mito de Platón, ¿no? Con sus sombras, ahí salir y bueno, y ver qué hay ahí fuera y me voy a adaptar, ¿no? Y voy a permitirme ser, quitarme esto, porque el ego oprime, ¿no? Sí. Oprime. Y esto me puede llevar al límite, muy límite. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esos espacios de, muy bien, estás aquí, te doy un cacahuete, como dice Vero, ¿no? Te doy aquí un cacahuete, muy bien, me permito aquí enrabietarme, pillarme la pataleta desde mi miedo y desde mi necesidad de animalito indefenso de defenderse, pero, ok, ya has hecho tu función, voy a ver si puedo confiar un poco en la vida. ¿No? ¿Sí? Hay un dicho que dice, el miedo llamó a mi puerta, fui a abrir y no había nadie, ¿no? Porque el miedo, en cuanto lo miras de cara, ¡puf!, un poquito, la amenaza desaparece, ¿no? Entonces, ¿cómo miro? ¿De dónde saco esa confianza para poder prescindir de mi amigo el ego y decirle, oye, mira, esto ya voy a afrontarlo yo sola? Quédate aquí un poquito que voy a ver si tomo un poco de contacto con la vida. Ay, bueno, me encanta, has dicho varios puntos muy importantes. Yo voy a nombrar una de las bases que sin ella no veo un trabajo de ego, y es la atención plena, ¿no? Entonces, la atención plena es la que me va a permitir un desapego obsesivo con la mente, ¿no? Entonces, en vez de tener esta sobredependencia de los pensamientos, más bien aprendo como a un desapego saludable en vez de un apego obsesivo, ¿no? Con la cabeza. La atención plena es la que me permite evitar incertidumbre. Entonces, en vez de estar con la obsesión de corregir emociones, que es uno de los grandes, vamos a decir, una de las grandes trampas que ocurre es, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo incertidumbre, estoy sintiendo amenaza porque alguien hizo un comentario aquí y allá, necesito corregir mi emoción. En vez de aprender a dejar a la emoción en paz y
más bien habitarla con esos valores que supuestamente digo, ¿no? Ese es el momento donde uno realmente pone en práctica. Es muy fácil decir, no, es que yo estoy tratando de practicar minimalismo, estoy tratando de practicar compasión y al momento de la verdad, nada de eso sale. Entonces eso no es un valor tuyo, eso es una idea, ¿no? Que te parece linda, pero los valores se aplican. Entonces, la manera o la manera en la cual necesita empezar todo eso es a través de la atención plena. Entonces, prácticas diarias, porque una cosa a entender también es que atención plena o la habilidad de poder salir de mi cabeza y mover un poco mi atención a todo mi ser. Entonces, lo que ocurre con atención plena, y lo voy a describir un poco así, imagínense que tenemos nuestra atención está así como, es como un ojo, una lámpara, ¿no? O una linterna. Y mucho del día nuestra atención está orientada viendo hacia adentro, está viendo los pensamientos, está viendo la película, ¿no? Entonces, mira lo que yo hice, lo que no hice, y está viendo película y película. Y es un músculo. Si tú llevas mucho tiempo dentro de la película o muchos, incluso meses o años, dentro de la película, donde únicamente sales cuando hay algo muy llamativo, ¿no? De repente alguien gritó afuera o de repente se está incendiando algo en la cocina y ahí es cuando dejas de ver la película y comienzas a ver otra vez la cocina o comienzas a ver hacia afuera. Entonces, eso, atención plena, lo que hace es que en vez de mirar la película, mueve la lámpara o el ojo para que veas que estás viendo la película, veas la habitación o el espacio donde estás, veas o más bien sientas tu cuerpo. Entonces, dependiendo del grado de desconexión, entonces cuando yo empecé a practicar una atención plena diaria y hacer trabajo de ego, que el trabajo de ego es un trabajo que tiene que ver con duelo, con colapso, con muchísima compasión, con el trabajo de traumas, o sea, es un trabajo inmensísimo y luego eventualmente el trabajo de sombras. Cuando yo empecé a hacer un trabajo de ego, yo no podía sentir mi cuerpo, o sea, no entendía lo que era sentir, o sea, como que sientes tristeza, supongo que es porque estoy llorando y es como tristeza la empiezas a sentir muy sutil en el pecho, luego en la barriguita, luego de repente comienzas a tensionar la cara, se te caen los hombros, ¿no? Colapsas el pecho, tratando casi como de proteger tus órganos más vulnerables. Entonces, cuando estamos muy desconectados, la idea de atención plena suena muy extraña, suena como que no entiendo, yo solamente soy mi mente. Y es un poco como si se nos hubiese olvidado la verdad, ¿no? Es como que cuando éramos chiquitos conocíamos la verdad, pero eso fue hace ya tanto tiempo que ya nos creemos la historia de que somos la mente. En estos días justo estaba hablando un poco del trabajo del ego y de esencia, y yo llamo a la mente, y llamo al ego, el ego, o sea, son sus propias cosas y luego estoy yo. Y entonces la persona me dice, pero no entiendo, como que la mente, pero es que yo soy la mente. No, o sea, tú te vas a poner a pensar acerca de qué soy, qué no soy, qué soy, qué no soy. Eso es ruido, esos son pensamientos. Bueno, pero no soy yo la que está pensando. Tú estás jugando con eso, pero tú eres otras cosas. O sea, eso es parte como de tu experiencia. Es como decir que yo soy mi dedo, ¿no? Solamente porque lo siento y porque está rascando ahorita mi cara. No, yo soy mi mano, yo soy mi mano. No, a ver, la mano la siento, la muevo, juego con ella, pero yo no soy una mano. Pero para poder hacer eso, Juana, necesitamos conectar también con esencia, porque queda el vacío de, entonces, ¿qué soy? Exacto, porque cuando hay esa sobreidentificación con la mente, si no soy la mente, ¿qué soy? ¿No? He perdido tanto el contacto con lo que soy. Yo siempre digo que somos más emociones que mente, ¿sí? Que somos nuestras emociones, porque realmente nuestras emociones son las que son ese puente de contacto entre yo y la realidad, entre yo y el mundo, que es lo que me hace todo el tiempo adaptarme, y mis emociones son las que responden y se adaptan todo el tiempo al mundo, ¿no? La mente, pues está en el cerebro, esta es la verdad,
y está ahí en el cerebro funcionando y tiene una función que es pues la de almacenar información, incluido lo que está bien y lo que está mal, crear protocolos, anticipar, poner, quitar, pensar, ¿no? Al final esta es su función. Pero yo no soy lo que pienso y mucho menos mis pensamientos, ¿no? Esto no es una manera de ser, es una manera de funcionar. Cómo funciona mi mente es un aprendizaje, lo he aprendido a lo largo de la vida. Me ha encantado cómo has explicado la atención, porque mira que nosotras hemos hablado muchas veces de ego y nunca habíamos hablado de la atención así, y yo lo explico exactamente igual. Tu atención es un foco, de hecho en la consulta tengo un foco y lo uso, ¿vale? Y digo, bueno, mira el foco, ¿ves? Imagínate que estás en la ópera y el foco todo el tiempo apunta a la soprano, al tenor que está ahí cantando, ¿no? Alrededor hay cosas, pero tú no las ves, porque tu foco solo apunta ahí. Si tú puedes entrenar tu foco para decir, uff, sale ahí, ¿no? Pero claro, ahora está muy duro porque la flexibilidad de este foco es muy rígida, ahora está siempre ahí, ¿no? Mirando al mismo sitio. Entonces, igual que la flexibilidad física, si tú intentas de repente hacer mucha atención plena y exponerte, sobreexponerte sin confianza al mundo, es como tirarte por una cuesta con un monopatín que no has conducido nunca. Probablemente te estampes y digas, ves, yo no puedo hacer esto, vuelvo a mi refugio, vuelvo a mi mente, que ahí estaba yo a salvo de todos los peligros. Entonces, primero es desarrollar esta confianza para poder exponerme, porque si no me voy a sentir muy sobreexpuesta, ¿no? Claro, tú decías, cuando has perdido el contacto con el sentir, y esto tiene mucho que ver con llevarnos a la explosión, con contener y llevarnos a la explosión, porque he perdido el contacto con el sentir, porque decías que el ego te protege de los peligros, y si mi ego ha decidido o ha aprendido que las emociones son un peligro, que sentir es un peligro, cada vez que haya sentir, se va a refugiar y va a decir, no, sentir, no, mente. Entonces, en lugar de sentir, estoy todo el tiempo pensando sobre lo que siento y estoy completamente aislada del sentir. Es que ya a base de, o sea, al haber dejado de escuchar, he dejado de oír. Y como tú dices, hay gente que dice, bueno, ¿y dónde sientes esta tristeza? No, o sea, yo creo que ¿cómo creo? Creo es esto, ¿no? ¿Cómo que creo que siento? Creo que siento no existe, ¿no? ¿Cómo podemos en nuestro día a día reconectar con el sentir, más allá de, aunque esté el ego ahí y esté la mente también, y estén ahí diciendo, pero mira, pero el sentir, y dando su opinión, pero no será que sientes, ¿no? Como si fuese la radio de fondo. Un momento que esté atendiendo otra cosa. No quiero entenderlo, quiero atenderlo. Y atenderlo es prestar atención. Entonces, o presto atención a la mente o presto atención a lo que siento. Mi capacidad atencional es limitada, mi foco no puede estar atrás. Entonces, ¿cómo podemos conectar con lo que siento? Y lo que es más importante, ¿qué hago cuando el ego me esté contando cosas sobre lo que siento para que no me moleste mucho? ¿No? Bueno, déjame un poquito, pues no se va a callar. Entonces, ¿cómo podemos escuchar, volver a tomar contacto, hacer atención plena a mí, a lo que siento y al mundo, ¿no? Al entorno, a través de los sentidos, porque por eso hablamos de sentir? ¿Y cómo puedo hacer para que esa vocecilla no me interfiera mucho, no me moleste mucho y me deje atenderlo? Y me deje atenderlo como se necesita ser atendido, no como el ego me dice que he de atenderlo. Porque el ego tiene muchas ideas y me dice, lo que tendrías que hacer es escribirle y decirle que es un no sé qué. Espera un momento, realmente yo necesito esto, me va a quitar este malestar que yo siento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo escuchar lo que siento sin que el ego, que me deje un poquito el ego escuchar lo que siento? ¿Cómo puedo tener una mente sin sobreidentificarme y sin que mi mente me aísle de mi sentir? ¿Y cómo puedo atender lo que siento a pesar de que la mente me diga que haga otras cosas? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo lidiar con el ego? Que es como una piedrecita en el zapato a veces. Entonces, primero voy a hacer algunas palabras, pero luego me explico, ¿no? Es un poco como tú necesitas estar al mando, por decirlo así. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una mente respetuosa que confíe en ti toma tiempo. Entonces, si, por ejemplo, durante muchos años
la mente, he tenido un apego tóxico con la mente he estado viviendo dentro de ella y no le doy descansos, no le he enseñado a dejar a incertidumbre en paz. Ella es como un cachorrito. Y luego se convierte en un perro adulto entrenado en ladrar todo el día. Entonces, toma tiempo dependiendo de qué estado esté tu mente cuando tú de repente decidas empezar intencionalmente a trabajar ego o a trabajar conciencia o a trabajar tu salud mental y a cuidar y atender tu salud mental. Entonces, esa es una de las primeras cosas, es entender qué necesita un cachorro, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la mente? O bueno, o ese perro adulto, ¿no? Por ejemplo, no puedes, la mente no es una bola de cristal. Entonces, tú no puedes exigirle a la mente certeza. Ella lo único que puede traerte son porcentajes de probabilidades y tú necesitas aprender a estar bien con eso. Entonces, la mente con el tiempo va aprendiendo a respetar, a dejar ciertas cosas en paz, ¿no? Entonces, si tú, vamos a decir, te pones ahorita a pensar, bueno, es que quiero hacer esto en emprendimiento, pero ¿será que va a funcionar o no va a funcionar? Pero entonces si lo hago o no lo hago. Tú necesitas tener cierto nivel ya desarrollado de atención plena, entonces suponiendo que todos los días estás practicando algún tipo de atención plena, y ya voy a nombrar algunos truquitos, aunque no hay truco, eventualmente se necesita hacerlo ya, pero tú vas a comenzar a notar cuando estás en un bucle mental. Es decir, cuando estás dándole vueltas a la misma pregunta una y otra vez de forma inútil, y necesitas entender que ya lo que tú estás tratando de hacer no es crear un plan estratégico de emprendimiento, tú estás tratando de sentir seguridad. Y es tu responsabilidad, no la de la mente, reconocer eso para que tú puedas decir, bueno, hasta ahí vamos a dejar ese tema y me voy a mover a la próxima tarea. Ya, por lo menos en mi caso, ya tengo mi mente lo suficientemente entrenada de que yo literal digo, bueno, ya, y ella suelta el tema. Pero eso me ha tomado mucho tiempo. No significa que la sensación se vaya, esto es importante diferenciar, ¿ok? La mente puede soltar, traer pensamientos del tema, y a veces se puede quedar con pensamientos intrusivos dependiendo de la cantidad de peligro que haya sentido, ¿ok? Pero por lo menos ya en mi caso eso es muy poco, muy corto, muy esporádico, y con la práctica comienzas a notar como que, oye, se me olvidó ese tema, que en su momento era el fin del mundo. ¿No? Y eso es excelente señal. Cuando tú comienzas a notar que el fin del mundo se te olvidó y comienzas incluso a sentir un poco más de ese como que, oye, yo puedo, y es un poco de ese empoderamiento. Y por otra parte, lo que es el ego que se va a manifestar a través de la sensación, y esto es importante, cada quien reconocer las tendencias del ego, si es que te vas a hacer sentir culpa, o si te vas hacia autoexigencia, o si te sueles ir hacia arrancarle la cabeza a otra persona, ¿no? Comenzar a simplemente reconocer esas sensaciones, dejarlas ser, esto es súper importante, no tragártelas, no reprimirlas, pero nuevamente es tu tarea reconocer una simple pregunta: ¿qué voy a nutrir yo con esto? Entonces, por ejemplo, alguien hizo un comentario, le voy a arrancar la cabeza, le voy a humillar y lo voy a aplastar. Recuérdate que tú tienes atención limitada. Entonces, si tú te vas a poner a hacer eso, tú vas a dejar de hacer otras cosas. Así que espero que eso que tú estés haciendo sea genuinamente nutritivo y beneficioso para ti y para los otros, y no solamente para darte una sensación de corto plazo de superioridad o de seguridad. Ahora, por supuesto, aquí voy a apartar cualquier caso de emergencia. Espero que todos podamos, ¿no?, reconocer que si tú estás en un estado de emergencia o de violencia, ¿no? Por ejemplo, estás con una pareja violenta o algo así, no te voy a decir, bueno, no, tú solamente, ¿sabes?, suelta el tema. Y no, ahí sí necesitas hacer algo respecto a la A tu violencia. ego, ahí necesitas Exacto. a tu ego, mucho, Ahí mucho.
o sea, tú necesitas estar, yo estoy suponiendo que estás en un entorno seguro, ¿no? Entonces... Porque precisamente esta es la paradoja, tener la mente en alarma alerta estando en un entorno seguro, porque una mente en alarma alerta, en un estado de alarma alerta, es adaptativa, no es ningún problema y ya está, es lo que es, ¿no? El problema real viene, ¿por qué tengo mi mente en alarma alerta, en defenderse todo el tiempo, si en realidad no estoy en un entorno seguro? ¿Qué voy a regar? Como tú decías, la atención es limitada y allí donde pongo la atención estoy regando. Voy a regar más ese ego, ese que le voy a arrancar la cabeza, ese yo más y tú menos, yo menos y tú más, me has hecho sentir menos y me tengo que defender. ¿O dónde pongo la atención? Completamente. Incluso necesitamos aprender a reconocer que esa sensación de necesito sentirme segura o necesito arreglar, porque la compulsión de arreglar tiene que ver con buscar esa seguridad, es porque te sientes vulnerable, te sientes expuesta. ¿Ok? Y la vulnerabilidad es rozar o tocar con tu esencia, es tocar un poco ese, somos seres vulnerables, vas a sentir, ¿ok? Y ese es el momento donde nosotros sembramos confianza, sembramos límites, el establecer límites como forma también de autocuidado, sembramos creatividad, ¿no? Que tú dices, a ver, esta forma del tengo que y forzar me está comiendo por dentro. De forma creativa, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde vienen estos tips que les prometí hace un ratito, que es algunos tips bien sencillos cuando estamos en presencia de muchísimo ego y estamos en proceso de entrenar nuestra atención plena y la mente todavía no confía en uno, el cuerpo todavía no confía en uno y todo está ahí un poco el disparate. A mí me gusta utilizar las herramientas disponibles en el presente sin que necesites hacer mucho, porque una de las cosas que suele ocurrir es el se me olvida, ¿no? Es que se me olvida hacerlo en el momento, o es que lo reconocí 50 años después, o no lo reconocí, sino me di cuenta después. Entonces, herramientas que tengas disponible en el momento son, por ejemplo, el exhalar con ruido. Luego inhalas otra vez profundo y vuelves a... y con ese ruido... incluso hay ocasiones donde a mí me encanta usar un y estas vibraciones, ¿no? En los labios, un poco resonar en la cabeza, tiene como objetivo, en inglés la palabra es override, en español sería como montarse encima Pasar por encima. Pasar del ruido mental y del apego. Entonces es un poco como ese pasarle por encima, ponerte por encima de ese ruido. No necesitas mucho tiempo, tú haces ese unas cuantas veces largo y ya comienzas un poco a calmar también el cuerpo, entender que el ego no vas a, vamos a decir, trascender tu ego con ego, ¿no? Aunque uses ego un poquito aquí y allá, no pasa nada, pero eventualmente necesitamos aprender a entrarle por otras vías. Por ejemplo, del o del exhalar trata de entrar a través del cuerpo. Entonces, de calmar el sistema nervioso. De ahí la importancia, por ejemplo, del nervio vago o del eje intestino-cerebro y la salud intestinal, ¿no? Que es tratar de entrarle al miedo corporal y a la ansiedad a través del cuerpo y la respiración para ayudarte un poco. Luego hay otras técnicas que podemos usar, como por ejemplo hablar en voz alta o escribir, ¿okay? Que son unas que a mí me encantan. El hablar en voz alta, incluso decir en voz alta lo que estás pensando, te ayuda a bajar, sí, te ayuda a bajar la revolución. Entonces, fíjate que tú piensas, si prestas atención a cómo piensas, tú saltas palabras, brincas de una cosa a otra. Entonces, cuando tú te obligas a decirlo en voz alta, lo cual al principio puede sentirse un poco incómodo, te obliga a ir un poco más lento porque ahora necesitas organizar las palabras, ¿no? No vas a decir bola, pelota, peligro, hombre, ¿no? Sino que vas a decir, siento que estoy molesta y nos invito incluso a hacernos preguntas. ¿Cómo te estás sintiendo, Vero? ¿Qué está pasando? Y a hacer este tipo de
gesto, ¿no? Necesitamos regresar un poco a cuáles son los gestos que me ayudan a sentirme segura. Entonces, el gesto, todo lo que tenga que ver con el pecho, esto es muy vulnerable, ¿ok? Como los animales que somos, el pecho es un área que inmediatamente nos puede ayudar a abrirnos, a soltar, quizás hasta puede ocurrir llanto con simplemente tocarle. El abrazar un poco los brazos así. Las manos, entonces a veces me gusta hacer esto con las manos, ok, entonces, bueno, a ver, ¿qué estoy? ¿No? Entonces frotar las manos así. Y esto es tratar de entrarle al trabajo del ego a través del cuerpo. El otro tipo de trabajos son un poco más profundos, que tienen que ver con, por ejemplo, enraizarnos, prácticas de compasión. Si estoy completamente como que no tengo nada de esto, Verónica, y no he practicado nada de atención plena, entonces yo hago una práctica de colocar 10 alarmas al día, donde cuando suene la alarma, tú vas a decir, coño la madre, no quiero escuchar la alarma, pero es simplemente para que exhales. Ahora, muchas personas piensan que la alarma y ahora necesito meditar 5 minutos. No te enrolles. O sea, es simplemente exhala un momento y pregúntate dónde estoy. La alarma te va a sonar mientras estás trabajando, mientras estás haciendo pupú, mientras estás discutiendo con tu pareja y tú vas a decir, coño, es que estaba en medio de una llamada de trabajo y sonó la alarma. Es que esa es la idea. Tú piensas que atención plena la vas a aplicar ¿cuándo? Cuando tú estás en una llamada de trabajo, quizás tu jefe te dice algo que te tensiona y remueve tu ego. Ese es el momento donde tú quieres atención. Total. Y trabajo de ego. Total. No quieres que la alarma te suene cuando estás viendo las estrellas y que, ay, sonó la alarma, pero y yo justo estaba ya meditando, imagínate. Pocas veces he escuchado yo eso. Yo tenía una guiada que, Verónica, la alarma me sonó y yo estaba en una llamada de trabajo y yo, perfecto. Esa es la idea. Joder. Ahí es cuando tu ego estaba activo. Las técnicas corporales, o sea, de sentir, ¿no? Las emociones, sirven, a mí me gustan mucho porque sirven primero para liberar, porque un cuerpo que siente miedo y un cuerpo que siente rabia es un cuerpo tenso que o liberas la tensión a las buenas o la vas a liberar a las malas, entonces libérala a las buenas, ¿no? Este exhalar, a mí me gusta hacer rugidos de león, ¿no? Así como en yoga. Como en yoga. Sí. Y casi con las manos muy abiertas porque te ayuda como a sacar esa parte de rabia. Sí, así es. Esa parte de rabia. Estamos haciendo gestos y quien lo esté oyendo en Spotify dirá, ¿qué hacen? Aquí no sabemos. No estamos sacando la lengua y abriendo las manos y haciendo el león, el rugido del león. Esto te ayuda a canalizar porque allí está todo ese miedo y esa rabia, sobre todo cuando hay rabia, ¿no? Que hay tensión y necesitas ser liberada de alguna manera. O cuando hay miedo necesitas ser protegida. Pero cuando lo estabas explicando y decías esto de frotarse las manos, así, yo me imaginaba al ego como un perro rabioso que tú vas a ir a acariciarlo y a lo mejor baja la guardia si lo acaricias. Igual el perro rabioso cuando lo acaricias siente confianza y baja la guardia, ¿no? Me quedan 50.000 preguntas para hacerte, Vero, pero este es un episodio corto. Claro, podríamos hacer un episodio de 17 horas, que sepáis, Vero y yo podríamos hacer un episodio eterno hablando ya de por sí nos enviamos WhatsApp como de 15 minutos, así que... Entonces podríamos hacer un podcast de 36 horas, el podcast más largo de la historia, pero lo vamos a dejar aquí porque, por ejemplo, me queda para preguntarle, pero lo voy a dejar para otro capítulo, para un Ego 2. Divino, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien tiene una resistencia a desapegarse de su ego porque dice, ah, no, pero a mí mi ego me trajo muchos beneficios en mi vida? A mí mi ego bueno, es que yo soy lo que soy gracias a mi ego, así que no tengo ninguna intención de desapegarme de él, ¿no? Lo que un día te protege y otro te... Voy a hacer una reflexión final y me gustaría, Vero, que tú hicieses otra. Te vuelvo otra vez a dar 1000 millones de gracias porque no conozco a nadie mejor para hablar de ego que tú. Por favor, seguid a Vero, Harper Ray Nutrition, Verónica Morera, que es que, bueno, es la portavoz del ego. Nos cuenta aquí cómo entender a nuestro primo de Cuenca, que no lo entendemos. Entonces, el ego solo quiere, me quedaré con esto, ¿sí? El ego solo quiere darnos seguridad y soluciones, y cuando necesitamos seguridad y soluciones es cuando se activa el antídoto de este miedo
y de necesitar seguridad de soluciones es la confianza. Y confianza no es creer que todo va a salir bien. Confianza es dejar de creer que hay una manera justa en que tienen que ser las cosas, en que tienen que ser las cosas, y que además tengo recursos suficientes para adaptarme a lo que pase. Entonces ya no te necesito, ego, puedo prescindir de ti, confío en mis recursos, confío en mi capacidad de adaptación. Entonces, vamos a practicar confianza, vamos a practicar atención plena. Vero, haznos una reflexión final para despedirnos, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Juana, y a todos los que han estado escuchando. Quisiera invitarnos, si no tuviese miedo, ¿cómo se estaría manifestando mis valores? ¿Cómo o qué haría más bien? ¿Qué haría? ¿Qué me daría permiso a mí de explorar? ¿Y será que estoy dispuesta a sentir lo que sea y aún así ser fiel a confianza en mí misma? Wow. Con esta reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, nos oímos, nos sentimos en el siguiente